espacio. Vamos. Elizabeth Gómez Alcorta, vivimos en un periodo bastante particular de la Argentina con presos políticos en democracia o en supuesta democracia. Ustedes como abogados han puesto en cuestión la existencia de Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho creo que no hay democracia. Sí, ponemos en cuestión que exactamente si el Estado de Derecho es pleno o está dañado. De hecho, bueno, las jornadas que se están llevando adelante hoy, fuimos muchos y muchas las que entendemos que hay que problematizar las tensiones que existen entre el Poder Judicial y la democracia. Yo soy partidaria de que esa problematización llegó tarde, que efectivamente, históricamente, el Poder Judicial es antidemocrático y que siempre ha tenido una intervención en la vida y en la vida política. Lo que tiene particular este momento, que como vos decís, digamos, hay presos políticos en democracia, está más relacionado a un nuevo modo de intervenir de este Poder Judicial. Hace un ratito contaba tanto que desde 1930 fue la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación la que convalidó la intervención del primer gobierno de facto en la Argentina. Así que tenemos una larga y triste experiencia de poderes judiciales que intervienen en la vida política. En este caso, a partir de una serie de causas que tienen algunos patrones bastante en comunes, uno podría buscar patrones tanto desde Milagro, Cristina, Lula, Correa, Zelaya, digamos, y otros tantos, causas en las que se investigan supuestos hechos de corrupción, en donde la intervención de magistrados son unos pocos magistrados que se presentan como adalides contra la corrupción, como Moro, como Bonadío. Intervenciones de fiscales que inicialmente no debían intervenir. También podemos pensar la presencia en la inmensa mayoría de las causas de arrepentidos ya sea en términos formales como en la causa de los Cuadernos, o arrepentidos personas que declaran en contra de otro, escasez de prueba, imputaciones con figuras muy abiertas como la asociación ilícita que permite meter en la bolsa a cualquiera. Esto se da en un contexto regional de avance de las derechas muy fuerte, con la necesidad de instalar hegemónicamente las políticas neoliberales y con los medios de comunicación haciendo de salvoconducto para invisibilizar cualquier tipo de las violaciones a las que estoy haciendo referencia, con un impacto altísimo en términos del electorado y de construcción de subjetividad. Así que sí, digamos, hay que pensar, y claramente es de las cuestiones más graves la de las presas y los presos políticos. Hay otras cuestiones en donde el Estado de Derecho también ya está dañado, ¿no? Sí, vos sabés que hablabas de la región y yo no puedo evitar trascenderla y preguntarme si esto no tiene que ver con la CIA, si esto no tiene que ver con Tom Sharp y su manual de los golpes blandos, que considera democracia solo los países que responden positivamente a los intereses económicos norteamericanos, y en todo caso a la reformulación que el imperio hoy le da a la democracia o al rol o a la definición de Estado democrático. Ese Estado democrático, si es mi socio, todos los demás son dictaduras. A ver, hay dos cosas. Por un lado, pensar como grandes poderes macro. Yo no soy muy partidaria de las teorías que son, digamos, conspirativas. Sí es cierto que, así como durante la década de los 70 la Escuela de las Américas cumplió un rol fundamental en la formación de las jerarquías militares en toda Latinoamérica, hoy estos mismos magistrados que yo te estoy haciendo referencia, que forman parte de estos nuevos mecanismos o modos de intervenir judicialmente en la política, sí son formados en Estados Unidos o a partir de una cantidad de programas que maneja Estados Unidos. Y hay un enlatado que es esto, que algunos llaman lawfare, que yo no es un término que no me gusta usar, pero digo para sintetizar, que efectivamente se viene dando en la región de un modo homogéneo. Hay otras intervenciones que sí tienen que ver claramente con Estados Unidos y con la Casa Blanca, que también habla del Estado, la falta de Estado de Derecho, pero no lo perfilaría en este sentido, sino en el sentido de las nuevas amenazas, la imposición de las nuevas amenazas
como los desafíos del siglo XXI de los estados republicanos, democráticos, los estados nacionales, entendiendo ellos, por un lado, los populismos, por otro lado, entendiendo como las cuestiones vinculadas al terrorismo y al narcotráfico. Esta idea de nuevas amenazas para los cuales claramente hay que vulnerar derechos, por eso las leyes antiterroristas no guardan derechos, por eso cada vez se quiere avanzar más sobre algún tipo de reformas, y además fue el mismo Comando Sur el que puso el populismo entre estas nuevas amenazas. Ahí sí lo veo vinculado más que en los casos puntuales de las persecuciones. No creo que efectivamente sea un llamado telefónico el que haga que Lula esté preso o no esté preso. Ahora, sí está claro que las fuerzas de las derechas en la región están dispuestas a hacer absolutamente todo, y todo es todo aquello legal o ilegal para no permitir los proyectos de emancipación de los pueblos que se consoliden y sobre todo en nuestra región, en donde veníamos de un ciclo progresista desde comienzos de este siglo, ¿no? ¿Cómo es tu relación con la sociedad jujeña, si es que te has relacionado de alguna manera a partir de la defensa de Milagro? Mira, no, la verdad no tengo relación con la sociedad jujeña. Yo vivo en Buenos Aires, viajo, el primer año viajé muchísimo más, viajo, estoy con la gente y me vuelvo, así que no tengo... Te preguntaba esto porque se da la particularidad que en Jujuy gobierna una persona que tiene un cuarto de ascendencia boliviana, pero sin embargo que los denigra a los bolivianos y dice que hay que deportarlo, o sea que él debería deportar una cuarta parte de su cuerpo. Sí, una cuarta o la mitad creo que los dos padres son bolivianos. No, creo que él es en relación a sus padres, es la primera generación de nacidos en Argentina. No tengo relación, digamos, con la gente que tengo relaciones, con los compañeros con los que trabajo, con el equipo de Milagro y con la gente de la Tupac. Digamos, sí, creo que Jujuy es una sociedad fracturada, sin lugar a dudas, y que efectivamente Milagro es una ofrenda para una parte importante de la sociedad. Y digo una parte importante de la sociedad, no solamente aquella parte de la sociedad jujeña alta o media alta, sino también inclusive para todos aquellos que entienden que es liberarse de esa tensión, esa presión constante que implica Milagro y la Tupac en la calle reclamando. Porque hay que pensar que en sociedades postgenocidas como la nuestra es falso suponer que uno pelea siempre por sus intereses o entiende o tiene conciencia de clase. Esto es evidente que no, si no, no estaríamos en el momento en el que estamos. Así que cuando uno se pregunta, hay un video dando vuelta, se le pregunta a un joven gay de una favela de Brasil por qué vota a Bolsonaro, lo explica y da sus propias razones. Entonces uno debería preguntarse por qué alguien de una extracción social baja, gay, de quien es denigrado por el discurso de Bolsonaro, lo vota. Bueno, ahí hay algunas preguntas que tenemos que hacernos respecto a la subjetividad, a las construcciones simbólicas y a los déficits que tenemos también para escuchar y para hablar, ¿no? Claro, uno le debería decir, muchachos, si te querés suicidar, suicidarte vos solo y no obligues a cientos de miles de tus compatriotas a que sigan la misma suerte. Lo que todavía seguimos pensando es que los pueblos no se suicidan. Ese es el error. Claro. ¿Qué va a pasar con Milagro? ¿Qué va a pasar con Milagro? Va a depender de la situación política del país. Milagro tiene ahora un juicio que se le está llevando, un juicio oral que se le está llevando hace muchos meses por una causa que se llama Pibes Villeros. El 8 de noviembre empieza un segundo juicio paralelo que tenemos audiencia hasta el 19 de diciembre. Es altamente probable que la condenen en los dos. En el que voy a intervenir yo, que es en el que empieza el 8, no hay ni una sola prueba en su contra. Obviamente nuevamente la vuelven a colocar en lugar de instigadora porque no hay prueba de que ella haya estado en el momento de los hechos. Quien declara que ella envió a hacer determinadas cuestiones es una persona que estaba imputada, que estaba procesada, y una vez que declara en contra de Milagro le sobreseyeron. Es la misma historia que ya hemos vivido con el juicio de los huevos hace 2 años. Sabemos que en Jujuy no hay ni una sola posibilidad de obtener justicia. Mencionaste los huevos. Es importante recordarle a quien esté mirando este video que el señor Morales acusó a Milagro de instigar a alguien a tirarle 3 huevos. Exactamente, es así, y se la condenó a 3 años en suspenso como instigadora de unos daños a él y al Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy por tirar huevos.
Más allá de que los hubiera tirado o no, cosa que se comprueba que no. Los huevos se le tiraron, sí, se le tiraron. Sí, pero bueno, que no tuvo que ver milagro. No tuvo que ver milagro ni tuvo que ver la tupa. Es lo que demuestra la esencia democrática y el respeto al disenso y a la protesta, ¿no? Porque nosotros recordamos que, por ejemplo, el senador De Angeli le arrojó huevos a un diputado de la Nación y... A ver, arrojar los huevos no está bien nunca. De eso, digo, para que no quede ninguna duda. Ahora, que eso sea un delito es otra cosa. Y ahora, que además de que no sea un delito, digamos, porque puede ser muchas cosas, si puede haber un daño sin perjuicio, puede ser una contravención, si no genera daño tampoco es un delito. Digo, ahora de ahí a pensar que la única condena que hoy tiene Milagro, en suspenso, porque no está firme, es por tirar 3 huevos después de 1000 y pico de días de detención preventiva, habla del momento en el que nos está tocando transitar sin lugar a dudas, y pobre el hostigamiento y la perversidad que se pone en juego sobre el cuerpo de Milagro también, y del resto de las compañeras de la TUPAC, no solo de ella. Elizabeth, muchísimas gracias. No, por favor.